Lunes 12 de mayo de 2025. ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto encontrarnos en este inicio de semana, en esta mañana. Gracias por su fiel sintonía a los medios comunitarios de Corape para conocer temas que marcan la coyuntura en nuestro país. En este momento vamos a desarrollar la entrevista del día. Esto a propósito de que 11 militares fueron asesinados en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, evidenciando cómo esta actividad se ha vuelto clave para el crimen organizado. Las consultas son varias. ¿Estamos ante una nueva fuente de violencia? Lo analizamos con la experta en seguridad, Catherine Herrera, a quien saludamos de inmediato. Doctora Herrera, ¿cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia, qué gusto. Gracias por estar aquí, doctora Herrera. ¿Y cómo se explica este vínculo creciente entre la minería ilegal y las estructuras de crimen organizado en nuestro país, Ecuador? Bueno, a ver, lo sucedido días atrás en Ecuador solo revela cómo el crimen organizado está operando en zonas donde no hay una alta tasa de homicidios violentos o enfrentamientos entre estas estructuras criminales. Constantemente yo menciono que estructuras criminales que manejan el crimen organizado necesitan silencio, necesitan, y para que esto suceda, consentimiento del mismo Estado o que esté en conocimiento el Estado en sí. Entonces, son actuaciones que, por ejemplo, si nos referimos específicamente al grupo de comando fronterizo, está presente acá en Ecuador desde el año 2019 con énfasis en estos 3 últimos años, y son ellos los que manejan pues tanto la ruta del narcotráfico amazónica para Perú, Brasil, para la triple frontera, y también son los que manejan pues la minería ilegal. Ellos son considerados como grupos armados organizados transnacionales en sí, porque tienen presencia no solo en su país, porque son un grupo originario de Colombia, son disidentes de la FARC, tienen presencia con frontera con Venezuela, también presencia con frontera con Panamá y por supuesto con nuestro país en la zona fronteriza, específicamente en frontera norte con Ecuador, y son ellos, al ser como el término correcto que se debería manejar con ellos es grupo armado narcoparamilitar terrorista, ¿ya? Porque son disidentes de la FARC, pertenecieron a las filas de las guerrillas y que ahora se dedican netamente al negocio, a diferentes negocios del crimen organizado, minería ilegal, narcotráfico y trata de personas, porque nosotros sí tenemos tipificado el reclutamiento de personas para actividades penadas por la ley, y que ellos subcontratan a grandes estructuras criminales como los lobos para que les ayuden en temas de logística, temas de seguridad, proveer ciertos servicios, abrir aperturas de transporte, entre otros, y que hoy por hoy pues son ellos los que están manejando como este estado dual. Hay las autoridades legítimas, hay la autoridad, la ley, la norma del Estado en sí, pero al existir una ausencia del Estado, no solo en la carencia de servicios, en la carencia de presencia del Estado con proveer de derechos, el tema de infraestructura, entre otros, sino también en la carencia de realizar una defensa de la soberanía o del territorio de manera permanente, de manera estratégica, de manera eh, adecuada, con una investigación en sí, pues ellos son los que se hacen como esta autoridad que pueden captar al Estado, pueden omitir ciertas funciones que debe hacer el Estado dentro de este lugar, puede reclutar a ciertos funcionarios del Estado, y lo que sucedió pues es un fiel reflejo de esto, en donde prácticamente la autoridad legítima, a través de su fuerza pública, realizó estos operativos de control, que mencionó que había ya un trabajo previo de inteligencia, pero ellos respondieron pues con la misma dinámica, ya que ellos tienen entrenamiento militar. Indicaron, es obvio que alguien les pasó la información de que iban a estar ahí presentes, etcétera, y fue la respuesta ante un hecho de que a ellos les causaba malestar o violencia. En otros términos, no podemos
Ujú. Doctora Herrera, sí, precisamente aquí yo le quería consultar eso, y es que estos ataques a los militares, en donde lastimosamente murieron 11 por parte de este grupo armado, ¿era una alerta de este grupo armado diciendo no queremos militares en estos territorios o no se metan con nuestro negocio que en este momento está siendo fuerte, que es la minería ilegal, o ambas cosas? A ver, es un cúmulo de todo, porque ya te digo, o sea, que estos grupos armados transnacionales, criminales que manejan el crimen organizado, no es algo nuevo que ya ha estado operando, pero que en los últimos 2 años se fortaleció mucho más porque la dinámica de concentración del Estado estuvo más concentrado en la costa ecuatoriana que en zonas en donde realmente generan delitos del crimen organizado, ¿ya? En este sentido, hay que entender cuáles son los actores, o sea, tú no puedes comparar al grupo Comandos de la Frontera con un actor delictivo que está en Durán, en Nueva Prosperina, incluso en Santa Rosa, Machala, entre otros. ¿Por qué? Porque ellos tienen entrenamiento militar, ellos tienen son estructuras criminales sofisticadas que tienen el mismo entrenamiento incluso que las Fuerzas Armadas, que tienen mayor capacidad tecnológica, que tienen un poder de involucramiento con la comunidad, ya sea por amenaza, por compra o por darles una economía ilícita, pero les está generando, es como esa alternativa del Estado que están ahí presentes y que se conoce muy bien el tema de la selva. Entonces, esto significa que es una respuesta a no querer tener presente a otro actor dentro de su dinámica. Entonces, es la respuesta ante diferentes acciones. Entonces, si había otro operativo, lo va a suceder. De hecho, el anterior año ya hubo un enfrentamiento en Sucumbíos, en donde se comenzó a llamar la alerta de que está este grupo ahí más fuerte, de que están operando, etcétera. Y es básicamente mandar un mensaje de cómo nosotros no hemos estado dando prioridades realmente a las amenazas, a lo que sí son delitos del crimen organizado, como es este tema de la minería ilegal, cómo cada vez más hay este estado como dentro de estas zonas como un estado dual y sobre todo el alcance que tiene este grupo armado organizado transnacional, ¿no? Ese es el mensaje muy fuerte y te refleja de que ellos están en constante evolución, pero también penetración del Estado. Ellos no pueden operar si es que no hay diferentes aliados del sector privado, desde el mismo sistema político, desde el mismo Estado, para que ellos puedan operar dentro de estas zonas. Y aquí también consultarle, hablando precisamente del tema de la minería ilegal, ¿por qué esta actividad ha pasado a ser tan atractiva para las bandas criminales y cuándo empezó a darse eso en Ecuador? ¿Se puede identificar? Bueno, el tema de minería ilegal ya se está hablando desde el año 2020. Fue un tema que tomó un boom post la pandemia, que se fortaleció mucho más en los años 2021, 2021, 2022, hasta que 2022, 2023 fueron el auge, ¿no? Y esto se debe a que el oro o los minerales que ellos pueden extraer, primero, son fáciles para ser vendidos, son fáciles para que no sean cuestionados por la autoridad. Se puede lavar inmediatamente cualquier actividad ilícita o dinero ilícito que provenga. El precio del oro, solo te doy un ejemplo, es el único que no ha caído con todo este impuesto de aranceles que ha dado las grandes potencias a nivel mundial. Se ha caído el precio del euro, se ha caído el precio del dólar en sí, monedas nacionales de países, pero el oro se mantiene. Y también porque es una dinámica en donde puedes generar diferentes actores sin que necesariamente signifique que fueron sustraídos de manera ilícita, ¿ya? Y otra razón es que para nosotros hablar ya de minería ilegal significa que, en primer lugar, existió la minería artesanal, por así mencionarle, que esto hace que una vez que ya esté identificado dónde son las zonas que hay oro, que hay posiblemente estos minerales, etcétera, vengan todas las estructuras y lo puedan acoger, ¿no? Específicamente de este grupo Comando Fronterizo, ellos trajeron la réplica de lo que está pasando también en Colombia, trajeron la réplica de lo que pasa en la frontera de Colombia con Venezuela y con Panamá, en donde el extractivismo ha sido bastante brutal y que ha sido manejado por los disidentes de la FARC,
que al momento que vienen acá en Ecuador, sobre todo 2023, 2024, ellos comienzan a tener una dinámica en donde saben cómo operar, saben cómo captar a la ciudadanía, saben cómo burlar a la autoridad y que manejan una misma dinámica porque ya tienen, ellos tienen la oferta y la demanda está presente con diferentes actores, ¿no? Entonces, es un tema en donde incluso nosotros no tenemos inteligencia estratégica o inteligencia operacional para identificar realmente cuáles son los colaboradores de la logística o temas de comunicacionales. O sea, tú te has de haber dado cuenta que cada operativo que se realiza, por ejemplo, en Buenos Aires o en Camilo Ponce Enríquez, en la parte sur del país, etcétera, son efímeros porque luego tienen las mismas capacidades para instalarse nuevamente o incluso para tener otras personas con mayor capacidad, con mayor número de personas que estén cuidando, trabajando ahí, etcétera. Y la minería ilegal es otro tema interesante porque es un delito del crimen organizado, pero que genere economías comunitarias, ¿ya? Mientras el Estado no les pueda favorecer con un empleo, que derecho a una vivienda, estudios, infraestructura, etcétera, la minería ilegal les puede proveer una fuente de empleo temporal, ya sea picando, ya sea justamente el minero artesanal que esté ahí, eh, incrementando un turismo incluso dentro de la zona, ingresar economías ilícitas que en cierto punto la ciudadanía no se va a estar cuestionando si es legítimo o legal ese dinero. Entonces creo que dentro de las cosas más importantes es cómo la minería ilegal logra satisfacer necesidades básicas de la comunidad y también elementales medias que tienden a apoyar también el desarrollo de esa economía ilegal a través de la minería ilegal dentro de sus zonas. Doctora Herrera, ya para ir entrando a los minutos finales de esta entrevista, yo le escuchaba que usted hacía referencia precisamente al tema de la importancia de la inteligencia estratégica y operacional. Y aquí consultarle brevemente qué medidas urgentes se deberían tomar con fuerza para poder contener esta amenaza que está representando la minería ilegal y para evitar que escale tan fuerte como, por ejemplo, el narcotráfico, que se expanda y que en este caso pues afecte en mayor medida. Bueno, ahí creo que no solo enfocarse en la parte de inteligencia estratégica, en primer lugar es necesario, y esto nos demostró lo que sucedió lamentablemente con los 11 militares, es que el Estado no está priorizando sus amenazas, ¿no? Es lo que siempre menciono, no es lo mismo el actor delictivo que está en la costa con estos actores que tienen presencia transnacional y que manejan una economía fuerte del crimen organizado dentro de la región. Entonces, es importante nuevamente redireccionar cuál es el centro de gravedad, la amenaza prioritaria que tenemos como Estado que nos puede afectar, como es la misma minería, como también es el tema del narcotráfico en el tema de puertos, pero sobre todo focalizando dentro de estas amenazas a Fuerzas Armadas de forma completa. Si es que hacemos operativos de control, etcétera, no va a ser mucho de ayuda, ya hay evidencia lo que ha sucedido en Buenos Aires, en Camilo Ponce Enrique, sino que se necesita un trabajo de investigación en conjunto con todas las entidades, priorizando quiénes están operando, quiénes están apoyando, cómo están articulándose dentro de esta zona, por qué Ecuador es tan importante para ellos, identificar cómo es la alianza que tienen con nuestro grupo armado organizado, como son los Lobos, también pueden ser los Choneros, en otras provincias están. Y bueno, segundo, nuevamente activarse, pero ya en zona de territorio, para sacar política pública, tanto de prevención, tanto de atención y respuesta, tanto de cuidado de medio ambiente, porque en temas de minería ilegal los más afectados también son el tema comunitario, que ellos reciben una secuencia o una amenaza directa por parte de estas estructuras criminales, quienes se apropian de su territorio, quienes se apropian de su zona, entre otros. Entonces, nuevamente activarse el Comité de Minería Ilegal, que es presidido justamente por el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, redefinir unos lineamientos específicos para esta problemática. El 2023 se reunieron, pero se necesita avanzar a través de la inteligencia estratégica de cómo están operando, cuál es la nueva dinámica y pensar también en una posibilidad que en ciertos puntos o en ciertas zonas tal vez la validez de legalizar
legalizar el tema de minería. Tal vez es un tema muy conflictivo, pero dado a la lucha asimétrica que está entre las estructuras criminales y el Estado, que se tiene que enfrentar ante un enemigo que ni siquiera es de acá, de Ecuador, que tiene un entrenamiento súper fuerte y de años histórico del país vecino, pues ver otras alternativas de cómo poder trabajar en este tema y en esa legalización quizá pensar en un tema de sí, minería artesanal pero comunitaria real, o una minería legal respetando todos los estándares medioambientales, la normativa nacional, entre otros, porque si no manejamos este tema de manera estratégica, eficiente, pues va a ser muy caótico, pero hasta que exista la política pública, los lineamientos, priorizar la fuerza y la defensa del Estado ante estos actores. Perfecto, doctora Herrera, le agradecemos por este importante análisis que ha hecho frente a la situación de inseguridad, cómo se está relacionando con la minería ilegal. Esto a propósito del lamentable asesinato de 11 militares en nuestra Amazonía ecuatoriana. Como siempre, es un gusto tenerla en los medios comunitarios de Corape. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, buen día y a toda la audiencia. Buen día también para usted, amigos y amigas. Sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corape a nivel nacional.